Buenos días, compañeras, compañeros. Vamos a, Me da gusto saludarlos, que ya habíamos tenido alguna sesión por aquí. Me da gusto saludarlos para platicar el día de hoy del módulo de agrupaciones políticas, eh, en el contexto del diplomado en partidos políticos y justicia intrapartidaria. Y fíjense que es un tema, a pesar de que es un tema corto, es un tema que no lo es por su importancia. Las agrupaciones políticas tienen una importancia eh, señalada en México. Sí, vamos a decir, no destacada en México, pero es muy importante porque a través de la historia han jugado un papel muy importante en la construcción de los partidos políticos y realmente como tales fueron, de alguna manera, la forma de institucionalizar de manera eh, pues de manera más integral a los movimientos subversivos del Estado. Como ustedes saben, en la época dorada del sistema de partido de Estado, ¿no? Del PRI, a través de sus diversos regímenes, pues se empezó a gestar en el país naturalmente movimientos con el ascenso a partir del gobierno de Ávila Camacho, Ruiz Cortines, posteriormente de López Mateos, ¿no? Con el ingreso a México un poco al concierto mundial, ¿no? De la manufactura, de la exportación, un poco esta integración en este inicio de globalización económica del mundo, ahora sí que de los países, pues empiezan a existir muchos descontentos, conocimientos, después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, se da el tema de la Guerra Fría y pues ideológicamente, naturalmente, se empiezan a dar los mandos eh, pro Estados Unidos, pro la Unión Soviética, pro comunismo, pro capitalismo, etcétera, etcétera. Y las ideologías en ese sentido se empiezan a establecer desde un punto de vista, desde luego, político, pero íntimamente relacionado con el económico, ¿no? Con el bienestar de los trabajadores, con el sistema político y el régimen político y económico del Estado. Entonces, en México empieza a haber, pues poco a poco, focos, a pesar de que existe pues digamos, una estructura única, vertical, de partido político único, pues empiezan a haber diversos movimientos pues de oposición, de disidencia, de distinta naturaleza. E incluso en términos históricos, se habla que ha habido incluso prácticamente hasta 57 movimientos guerrilleros de 1950 a 1976. Desde luego no es el objetivo de la clase analizar la historia de esos movimientos, ni mucho menos, sino cómo este contexto social del país, donde aparentemente o donde evidentemente existía el gobierno de un solo partido político, un gobierno vertical, un gobierno pues de régimen autoritario naturalmente, pues se empieza a visualizar que todo este tipo de movimientos pues empieza a poder generar pues una quiebra en el Estado. Desde luego existían, poco a poco, existieron conforme a partir de la ley electoral de 1946, empezaron a existir ya el reconocimiento formal de los partidos políticos, ya existía el PAN, por supuesto, pero se fueron dando reconocimiento a diversos partidos políticos, pero existían muchos movimientos que por su naturaleza ideológica no iban a conformar un partido, o sea, no tenían la capacidad para conformar un partido político, primero que nada, porque no les interesaba formar parte de la institucionalidad. Sin embargo, esos movimientos, la Liga 23 de septiembre, bueno, el movimiento guerrillero del sur de Guerrero, de Lucio Cabañas, etcétera, etcétera. Perdónenme un momento, por favor. Perdónenme. Entonces, se empezó a generar pues desde luego una preocupación hacia dentro del Estado, ¿no? Desde la época de Echeverría, particularmente, Díaz Ordaz empieza, pues ya saben ustedes los sensibles acontecimientos de 1968, ¿no? Desde luego movimientos estudiantiles que estaban identificados con movimientos de izquierda, socialistas, comunistas.
es a partir de que ya Reyes Heroles está en la Subsecretaría de Gobernación con Echeverría, donde empieza a establecer un estudio, un análisis muy cercano al tema de lo, pues digamos, lo segmentado o lo, digamos, lo multiplicado que está en el país, el tema de la disidencia a partir de los movimientos guerrilleros. Bueno, como ustedes saben, entre otras cosas, la Liga 23 de septiembre es a la que se le atribuye el asesinato y secuestro y asesinato del empresario Eugenio Garza Sada, ¿no? Entonces, que fue, pues desde luego, una de las cosas más sensibles. Eso fue una quiebra, digamos, del Estado, porque evidentemente el Estado, pues digamos, don Eugenio y ese grupo empresarial de Monterrey, pues era aliado del Estado mexicano. Entonces, ese evento significativo, ¿no? Ya prendió los focos de atención y pues ahora sí se decía en ese entonces, ya en el régimen de López Portillo, iniciando los regímenes de López Portillo, o sea, ya había estado Reyes Heroles trabajando en ello, pero uno de los puntos que le dijo es, tenemos ya que institucionalizar la disidencia en México, porque la disidencia en México nos cuesta mucho trabajo hoy en día contenerla, porque nos cuesta mucho trabajo hacer labores de inteligencia, porque es prácticamente imposible infiltrarse en ellas porque sabían exactamente que cualquier persona que no viviera en esa comunidad o que no estuviera ahí, pues no se podía infiltrar en ellos, entonces no sabían cuáles eran sus siguientes movimientos, en fin, eran focos de inestabilidad para el Estado, de estabilización para el Estado. Entonces, es justamente en esta época en donde ya en esa famosa reforma política de 1977, donde se da ya la constitucionalidad o la identidad constitucional a los partidos políticos desde entonces como entidades de interés pública, paralelamente se facilita o se crea la figura de las agrupaciones políticas nacionales. Aquí hay un tema primero de una aclaración pertinente, ¿no? En la ley se utiliza de manera indistinta, en esa primera ley, el concepto agrupaciones, asociaciones y organizaciones políticas, ¿no? En algún artículo habla de organizaciones, en otro artículo habla de agrupaciones, tomándolos naturalmente como sinónimos, ¿no? Desde luego, hoy en día, el término que se ha recogido por parte de la ley, bueno, hoy en día, a partir de digamos, de la moderna reforma electoral de 1996 para acá, pues lo que ha prevalecido es el término agrupaciones políticas nacionales, fundamentalmente para distinguirlas del concepto de asociaciones, porque las asociaciones de alguna manera tienen una identidad de naturaleza civil y evidentemente lo que se busca distinguir en ese sentido son a las agrupaciones que quieren participar conforme al ejercicio de sus derechos políticos en asuntos de la vida política y pública del país. Entonces, por eso que se ha determinado este término, pero lo importante, si insisto, es ver cómo el Estado lo ve como una necesidad, compañeros. Eso es algo muy importante, ¿no? Lo ve como necesidad. Hoy en día, para nosotros se nos hace muy común que ya en esta época de vigencia del artículo primero de la Constitución, de la vigencia del paradigma de los derechos humanos, que híjoles, cada vez nos empieza a golpear un poco la camioneta con reformas y con cuestiones ahí que poco tienen que ver con ellos, pero se nos hace raro de alguna manera que hoy en día se vea en ese sentido el tema de la necesidad del Estado, del reconocimiento de estas personas, de estas agrupaciones de personas que, insisto, tenían particularmente demandas de índole económica, ¿verdad? Pues, por ejemplo, los campesinos de la Sierra de Guerrero, los agricultores, los temas políticos respecto o la Liga 23 de septiembre, que tenía un corte comunista y que buscaba también la eliminación del capitalismo en el país, en fin, y variopintas eh, movimientos, insisto, guerrilleros, disidentes, radicales, que pues generaban, insisto, un dolor de cabeza a ese partido que todo lo tenía controlado, ¿no? A través de la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, que
verdaderamente pues se encargaba de controlar y de pues disuadir o de reprimir a la disidencia política en nuestro país, ¿no? Hay una serie muy buena que se la recomiendo mucho que está en Prime, en la plataforma de Prime, de Amazon Prime, y que se llama algo así como, pues, algo así como mi enemigo, una cosa así, enemigo común, una cosa de esas, pero narra exactamente la vida política de Fernando Gutiérrez Barrios, desde que era jefe de la policía hasta que fue director de la Federal de Seguridad en la Secretaría de Gobernación y cómo de alguna manera hizo este ejercicio de control sobre las organizaciones disidentes, ¿no? Campesinas, obreras, comunistas, etcétera, etcétera. Un extraño enemigo, es correcto. Exactamente, esa es. Tiene 2 temporadas hasta el momento donde me quedé, pero va narrando puntualmente. Daniel Jiménez Cacho es el actor de la ¿cómo se llama? De la serie, perdón por el anuncio, pero la verdad es que me llamó mucho la atención porque auténticamente incluso ha estado reconocida, los guionistas se adaptaron muchísimo a los sucesos históricos y realmente lo que estamos tratando de ver ahí es con un poco de dramatización, es reconstituir los capítulos históricos y son de la mayor intensidad. Y luego también hay un libro ahí de José Antonio Crespo sobre la formación de los partidos políticos en México, donde habla de estos movimientos y habla tangencialmente de este tema de las agrupaciones políticas, ¿no? Entonces, pero como les decía, el ideólogo de todo esto, había desde luego la política y la lógica estatal de reprimir a estas asociaciones, digamos, eliminarlas por la fuerza. Pero Reyes Heroles le dijo en ese entonces al presidente López Portillo, le dijo, esto es inaplazable, si no se nos va a salir de las manos, es necesario traerlos a la institucionalidad, porque de ahí es la única manera en la que vamos a poder saber exactamente cuáles son sus intenciones, exactamente cuál es la capacidad de su germen digamos, pues de expansión en la vida política del país. En fin, desde ahí podremos ver cómo puede ser su desarrollo y incluso las podemos tener de este lado si les damos financiamiento público. Si les decimos, a ver, aquí nada más vas a recibir financiamiento para tus actividades de esta naturaleza y más o menos flexibilizamos y al mismo tiempo, es paradójico, pero por un lado damos chance de que todo aquel que se quiera institucionalizar y meter a la vida política lo vamos a hacer mediante las agrupaciones políticas, porque la formación de partidos políticos, desde luego, era un procedimiento muchísimo más complejo, insisto, y además a donde no les interesaba ir a estas asociaciones, a estos movimientos sociales, ¿no? Entonces, en cambio, en este tema de las agrupaciones, digamos, es un reconocimiento formal del Estado, se les da derechos, se les flexibiliza el sentido de unión, de pertenencia, y se les da el registro. Claro, eso no fue tan fácil como establecerlo y que naturalmente se institucionalizaran todos los movimientos sociales. Siguieron, desde luego, la mayoría de ellos en la clandestinidad, pero muchos de ellos, particularmente, todas aquellas agrupaciones de izquierda, radicales, comunistas, socialistas, el Partido Comunista Mexicano, el Partido Popular Socialista, el Partido Demócrata Mexicano, que era, bueno, las asociaciones, el Movimiento Sinarquista Mexicano, que era de extrema derecha. Se trataba también de institucionalizar mediante estas agrupaciones, mediante este reconocimiento como agrupaciones políticas, insisto, y esto era una manera de reconfigurar esta participación política mediante 2 figuras, los partidos políticos y las agrupaciones políticas, digámoslo así, una forma, digamos, dura, que obligaba a participar, que daba más derechos, y mucho menos, pero que hacía irremediablemente visibles y controlables a los partidos políticos, a las agrupaciones o a los movimientos sociales que se identificaran en ellos. Y estaba el de las agrupaciones políticas, que insisto, era algo como mucho más difuso, a pesar de que había un reconocimiento no constitucional, únicamente legal. El constitucional era dado para los partidos políticos. Existía, desde luego, como les decía yo, un registro, derechos,
y pues desde luego una manera, insisto, de de darles incentivos a estas asociaciones para que, a estos movimientos sociales, para que, insisto, se incorporaran a la vida política del país. ¿Y qué creen? Auténticamente fue un éxito el reconocimiento de las mismas, no porque necesariamente, insisto, todos los movimientos tomaran parte en esta nueva institucionalización, pero insisto, sí logró filtrar a todos aquellos, digamos, que eran radicales de los que no lo eran, ¿no? Y eso fue un gran paso para el gobierno, ¿no? Entonces, como ustedes saben, además de que se pretendía ampliar y mejorar la representación política desde un punto de vista ideal, no era exactamente el objetivo de de la reforma, había que institucionar a la oposición. Eso es como lo llamó prácticamente Reyes Heroles, y luego López Portillo lo adoptó desde luego en su discurso. Pero respondía, insisto, al fenómeno cada vez más amplio de esta oposición de izquierda radical, les vuelvo a insistir, que provocó que, insisto, existiera esta parte de reconocimiento por parte del gobierno, porque ya no les era, insisto, posible controlar y entender a los movimientos que estaban atrás de esto, ¿no? Entonces, lo que decía exactamente Reyes Heroles es, tenemos que imbricarlos. Este término es precioso porque es algo así como conjugarlos desde otra perspectiva. Tenemos que implementarlos, tenemos que imbricarlos en la estructura del Estado para que en este sentido, insisto, podamos tener naturalmente una mayor visibilidad de estos temas. Y bueno, a partir de entonces, de 1977, se les da reconocimiento constitucional a los partidos políticos, y se da este reconocimiento en la Ley General de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, la famosa LOPE de 1977, y se da entonces el reconocimiento de las mismas y la posibilidad de otorgarles financiamiento para sus actividades. Insisto, tal como estaban las circunstancias políticas en el país, muchas de los movimientos sociales se adaptaron a esta nueva figura. Decía, fíjense lo que decía el artículo 19 de la ley, que decía que para efectos de la participación política se reconocía la figura de los partidos políticos y la figura, fíjense cómo en este artículo decía, de las asociaciones políticas nacionales. El artículo 50 de esta ley, de la LOPE, establecía que para complementar el sistema de partidos políticos, discutir ideas y difundir ideologías, los ciudadanos podrían agruparse en agrupaciones políticas nacionales. Y el 51 las definía como formas de agrupación política susceptibles de transformarse conjunta o separadamente en partidos políticas que contribuyan al desarrollo de una opinión pública mejor informada y con mayor densidad ideológica. Entonces, fíjense cómo auténticamente el paso fue enorme, ¿eh? Enorme. Fíjense cómo detenerlos prácticamente en las sombras, auténticamente en la clandestinidad, esta nueva ley les daba la oportunidad de incluso contribuir a la mayor densidad ideológica del país. Eso, desde luego, que ha de haber sonado en su momento como un caramelo envenenado, desde luego, por parte del Estado, porque auténticamente, insisto, sabíamos de la natural afinidad y acompañamiento que se tenían en ese entonces los gobiernos tanto de Estados Unidos como de México, antes mucho más que ahora, y en ese entonces, pues ustedes saben, era el apogeo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y naturalmente Estados Unidos no veía con muy buenos ojos este tipo de iniciativas mexicanas de reconocimiento a la pluralidad de la izquierda radical que se estaba generando, no tan solo en México, sino en todo el mundo. Ustedes saben, pues desde luego, en temas de ideologías era la respuesta exactamente al sistema liberal capitalista de los estados occidentales, ¿no? De corte occidental. Entonces, fíjense cómo este nuevo reconocimiento de la ley de no tener absolutamente nada, ¿no? Genera esta posibilidad. Además,
las constituye como un paso intermedio en la conformación de los partidos políticos, porque les vuelvo a insistir, es un poco lo que querían en el gobierno. En el gobierno en ese entonces realmente no le tenían miedo a la oposición en términos de poderío político, ¿no? Le tenían miedo a la oposición por su desconocimiento de sus integrantes, de su ideología, de sus sedes, de sus bastiones, de su capacidad de penetración en el Estado mexicano, ¿no? En un Estado en donde la información se concentraba auténticamente en una sola vía, ¿no? La del gobierno. El gobierno tenía vacíos importantísimos de lo que estaba pasando en el país. ¿Por qué? Pues porque les vuelvo a decir, había una desconexión total entre los reclamos de la ciudadanía y la política pública en ese entonces. Entonces, bueno, era una época totalmente distinta, entendida en su contexto, pero bueno, esta ley sin duda que significa este tema. Insisto, aquí es muy importante porque en este primer reconocimiento, aquí está, digamos, es una forma intermedia entre una agrupación política nacional y un partido político, le daba la capacidad de poderse transformar en partidos políticos a través de la figura de lo que sería el registro condicionado, del registro que en esta ley se introduce. Y el registro condicionado es una vez que eres agrupación política nacional, puedes en el proceso anterior, en el año anterior al proceso electoral de que se trate, puedes solicitar tu registro como partido político condicionado. ¿Y qué quiere decir? Pues estará condicionado a que sea exitoso siempre y cuando tengas el 3%, el 5% de la votación, era según esta ley, para que yo te genere ya el registro definitivo para como partido político, ¿no? Pero entonces tenían que empezar como agrupaciones políticas nacionales. Entonces, pero desde entonces, si optaban de cualquier manera por cualquier figura de esta naturaleza, solo podrían participar en procesos electorales federales mediante convenios de incorporación o de intervención con un partido político. Exactamente como ahora, la forma de participar era proponiendo candidaturas al partido político con el que se asociaban, y se permitía que en la propaganda del partido se incluyera el emblema de la asociación política de que se trata. Los requisitos eran tener una base de 5,000 asociados en el país y tener delegaciones en al menos 10 entidades federativas. Ahora bien, el requisito sin duda, además también muy importante y que era casi tan importante como el tema de los afiliados, era el tener documentos donde se contuvieran los lineamientos ideológicos de la asociación, de la agrupación política de que se tratara, y haber efectuado actividades políticas continuas durante los 2 años anteriores a la solicitud de registro y demostrar que como sustentantes de una ideología definida eran centros de difusión de la misma. Ahí se nota, yo creo ya claramente el tema a ver, vamos viendo, destápate qué ideología eres, dime cuáles son tus actividades, en qué ámbito, en qué sentido, y a partir de entonces generamos entonces la posibilidad de registrarte, pero para ello tienes que dejarte ver desde los 2 años anteriores, ¿no? Entonces, insisto, se nota claramente la intención de control por parte del Estado, sin embargo, al menos a mí me parece como analista del tema que fue, pues, si bien es cierto, partiendo de una necesidad imperante para el control del Estado, creo que fue una solución, digamos, políticamente por lo menos muy astuta, ¿no? En las sucesivas reformas, a partir de 77 se crean, existen los datos que he obtenido de 1977 es que aproximadamente 12 agrupaciones políticas obtuvieron su registro y a partir de entonces fue constante su participación en los procesos electorales de los siguientes años, pero lo más importante es que ya a partir de la reforma de 1996 se les denomina como agrupaciones políticas ya de manera uniforme para distinguirlas, insisto, de las organizaciones sociales o de las organizaciones políticas que
eran más bien de hecho, y de las asociaciones les decía yo que buscaban una naturaleza o se identificaban más bien con una naturaleza del orden privado. Por eso se les dejó el término agrupaciones para evitar confusiones. Y hasta el 2007 tuvieron como principal prerrogativa la asignación de financiamiento público. Además, de 2003 a 2007 existía el monopolio para que las agrupaciones políticas nacionales fueran las únicas entidades autorizadas para solicitar registro como partido político nacional. Entonces, vean ustedes cómo de alguna manera aquí vamos viendo digamos, pues el paso intermedio en que se habían constituido las agrupaciones políticas nacionales y cómo, por ejemplo, entre 1997, ya entrada en vigor la reforma de 1996, y 2005, que fue hasta cuando se generó un registro, un primer registro de corte de estas agrupaciones, existieron 130 agrupaciones políticas y que obtuvieron más de 305 millones de pesos de financiamiento. El financiamiento siempre era, perdón, llegó a ser hasta como límite hasta el 20% del financiamiento para todas las agrupaciones políticas, hasta el 20% el equivalente al financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos. Entonces, era una cantidad, pues desde luego que podría ser importante, pero dependiendo en cuántas agrupaciones se tuviera que repartir. Y la verdad es que, bueno, nunca terminó siendo un monto muy importante. Si lo comparamos desde luego con los partidos políticos, quizá la que más recibió, ahorita vamos a ver algunas tablas históricas de las agrupaciones, algunas agrupaciones recibían anualmente hasta 1.800.000, 1.900.000 pesos, lo cual desde luego, pues bueno, es una cantidad interesante de dinero, pero no sé qué tanto para efectos de la operación y mantenimiento de una agrupación política nacional, que en un principio se supone además únicamente tienen actividades de formación, capacitación, divulgación, de promoción de una determinada ideología o preferencia política. Léase, no eran activos, nunca han sido, por supuesto, asociaciones ni agrupaciones con fines de lucro, ¿no? Entonces, desde luego el financiamiento era importante, pero también es cierto, hay que decirlo, pues naturalmente era un incentivo importante para poder interesarse en obtener una agrupación política nacional, que además de algún peso político, pues les daba algún financiamiento para efectos de su sostenimiento, particularmente, desde luego, de sus líderes, su cúpula, ¿no? A partir de la reforma de 2006 y 2007, el financiamiento público para estas agrupaciones se eliminó. Se llegó a la conclusión de que al final del camino, si las agrupaciones políticas nacionales querían ser el germen de un partido político o participar con un partido político, la verdad es que el financiamiento público de poco les podría servir y era mucho lo que les quitaba a la operación y al presupuesto, o inflaba el presupuesto del Instituto Federal Electoral, posteriormente del Nacional Electoral, y fue cuando se les quitó el financiamiento desde el 2007. Pero como les decía yo, en ese entonces 130 agrupaciones lograron tener registro. En 2007 llegaron a tener registro 107 agrupaciones políticas nacionales. Era el 10%, perdón, yo les decía el 20%, era el 10% del financiamiento público para actividades ordinarias destinado a los partidos políticos nacionales. Ahora bien, ya la Ley General de Partidos Políticos, compañeras, compañeros, realmente, también una aclaración, en esta reforma del Plan B, este tema no fue tocado, o sea, cualquiera que sea el destino de esa reforma electoral, el marco jurídico de la Ley General de Partidos Políticos relacionado a las agrupaciones políticas no tendrá cambio alguno. Entonces, digamos, esto es lo que está vigente y es lo que es lo que se tiene como requisitos y normativa legal para efectos de las agrupaciones políticas nacionales. Entonces, aquí, en términos generales,
los requisitos básicos para obtener el registro por parte de las agrupaciones políticas nacionales es contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país, contar con un órgano directivo nacional, tener delegaciones en al menos 7 entidades federativas y contar con documentos básicos y una denominación distinta a cualquier otra, tanto de agrupación política nacional como de partido político nacional, desde luego. Entonces, ahí hay una tesis relevante, no es de jurisprudencia, que es respecto del tema de la finalidad constitucional del registro de denominación distinta, porque hubo en algún tiempo la solicitud de registro, en la solicitud de registro de agrupaciones políticas, había agrupaciones políticas muy similares en cuanto a su denominación, y entonces el Instituto Nacional Electoral, a través de una sentencia del tribunal, ordenó al instituto que estableciera una especie como de manual de instrucciones para el cumplimiento de requisitos, y uno de ellos era un poco como establecer un registro de denominaciones y poderlo otorgar el permiso como agrupación, siempre y cuando la denominación de la misma pues no tuviera que ver o con un partido político o con una agrupación política previa. La verdad es que en el imaginario, bueno, en la realidad social, en la práctica política de México, realmente ninguna de estas agrupaciones políticas se ha trascendido, sino como fue hasta que se conformaban como partidos políticos. Por ejemplo, eh, existía por ejemplo, la agrupación política de la Sociedad Nacionalista, que terminó siendo el partido político de la Sociedad Nacionalista, que fue una agrupación, bueno, agrupación política exitosa porque se convirtió en partido político, pero después como partido político una historia de fraude y de pillería tremendo, porque pues sus líderes desafortunadamente se llevaron prácticamente hasta la cocina de las instalaciones del partido político que tenía, que desde luego constituyó con sus recursos públicos. Así también Convergencia por la Democracia, que ahora se llama Movimiento Ciudadano, era la agrupación política Convergencia por la Democracia, también iniciada por el hoy líder nacional del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, que inició siendo una agrupación política nacional. También el partido Encuentro Social, este partido de confesión, pues no de confesión, más bien, porque supone que somos una república laica, pero con ciertas orientaciones ideológicas a la doctrina cristiana protestante, también se inició como una agrupación política nacional y ha tenido diversas transformaciones. No recuerdo si se llamaba Encuentro Social desde entonces, pero bueno, insisto, se ha ido transformando estas agrupaciones en partidos políticos. Digamos, estas son las agrupaciones que significativamente han tenido, digamos, una mayor visibilización porque se han convertido en partidos políticos que eventualmente, desafortunadamente o afortunadamente, digamos, porque no pasaron el filtro de las urnas, no pudieron seguir conservando su registro ni como partido político ni como agrupación política nacional. Pero les vuelvo a decir que es muy importante. Desde entonces, mira, Luis Fernando Delgado me hace favor de decir si era el PES, déjenme ver, si era el PES, pero se le cambió el nombre, pero no, es Encuentro Solidario, exactamente. Es que en esta vida, en este trayecto que yo tengo en esta materia electoral, la verdad es que se le van a uno de repente los nombres y los datos de tantas cosas que hemos visto. Por ejemplo, yo recuerdo desde la historia que a mí me tocó entrar al tribunal desde que era Tribunal Federal Electoral, y a nosotros nos tocó atestiguar el otorgamiento del registro también al Partido Verde Ecologista de México en el año de 1991, en donde hubo disputas sobre si lo iba a mantener en 1993, hubo algún tema sobre la vigencia de su registro por el tema de la votación nacional que se había obtenido, y sí, en el tribunal
el Instituto Federal Electoral le había cancelado su registro y en el Tribunal Electoral lo recuperó. En ese entonces el líder y fundador era el papá del famoso Niño Verde, era de Jorge Emilio González Martínez, se llamaba o se llama, pues sí, Jorge González Torres. Él es el hermano del doctor Simi, para mayores referencias de todos ustedes. Es una familia, pues, uno de los hermanos fue rector, es un hermano jesuita que fue rector de la Universidad Iberoamericana. En fin, en ese sentido, pues digamos, una familia muy conspicua. Pero sí, el Partido Verde Ecologista de México nació en esos entonces y previamente había sido agrupación política nacional, que aprovechando este movimiento mundial ecologista que creó partidos verdes en todo el mundo. Este Partido Verde, que pues pese a todo sigue hoy en día con su registro y yo diría cada vez más estable y consolidado que nunca, porque creo que lleva 4 o 5 procesos electorales obteniendo consistentemente entre el 6 y el 8% de la votación, que es suficiente para mantener el registro como partido político y tener diputaciones importantes para apoyar a los partidos que llegan al poder. Único partido que se ha aliado con el PRI, con el PAN y ahora con Morena. Entonces, pero bueno, pues dicen que en política todo depende, bueno, como en todos lados depende el cristal con que se mire y bueno, en la guerra, el amor y la política, todo se vale. Dice Luis Fernando Delgado, Encuentro Solidario sigue vigente en varios estados, Baja California, Chiapas, correcto. Sí, ahorita vamos a ver exactamente que estas agrupaciones que se formaron como partido político pierden el registro como partido político nacional, pero en aquellos lugares en donde conservaron una votación suficiente, automáticamente cuando son partidos políticos nacionales, se les tiene que dar registro en el ámbito local y participar en el ámbito local. Una vez que pierden el registro en el nivel nacional o federal, hay que distinguir en los estados que sí obtienen sus requisitos mínimos para poder sobrevivir, que son normalmente los umbrales mínimos de votación, que en algunos casos, algunos partidos políticos como Encuentro Solidario, el famoso PES, están vigentes en su registro en algunos estados. Nos apoya Luis Fernando Delgado en ese sentido. Entonces, compañeros, bueno, para seguir un poco la línea de los requisitos, fíjese cómo realmente un mínimo de 5,000 asociados en el país, bueno, pues no resulta lo más complejo. Quizá lo más complejo será tener las delegaciones en al menos, digamos, dispersar esa representatividad en 7 entidades federativas. Y hoy en día que no tienen, perdón, financiamiento público, sigue vigente la figura, desde luego, y sigue vigente la posibilidad o la solicitud de diversos movimientos, de diversas agrupaciones de ciudadanos que quieren ser agrupaciones políticas. Recientemente se acaba de dar registro a varias agrupaciones políticas nacionales, entre otras, y se estuvo publicitando en los medios de comunicación, alguna que tiene relación directa con la famosa Iglesia de la Luz del Mundo, que tiene sede aquí en una área conurbada de la zona metropolitana de Guadalajara, y cuyo líder, como ustedes saben, o bueno, si no lo saben, está sujeto a proceso por algunos delitos sexuales en Estados Unidos. Es el señor Nazón, Joaquín Nazón, una cosa así. Pero bueno, se acaba de reconocer el registro a esta agrupación de ciudadanos. Insisto, la forma más importante de las mismas es justamente esta participación, estas alianzas que hacen con partidos políticos. Nazón Joaquín García, exactamente, Nazón Joaquín García. Es la dinastía de los Joaquín, creo que es el tercero de ellos, y es una iglesia importante, muy importante, al menos aquí en Jalisco tienen auténticamente una pequeña ciudad, una zona de la zona metropolitana, y yo no conocía hasta hace poco, tuve por algunas circunstancias no laborales, sino personales, la posibilidad de conocer, se llama la hermosa
la hermosa provincia, es una cosa que yo no sabía que existía. Y bueno, tienen mucha representatividad en algunas zonas de Estados Unidos, en fin, tienen una feligresía, es una grey bastante amplia. Pero bueno, el asunto es que el procedimiento de registro de las agrupaciones políticas nacionales se presenta durante el mes de enero anterior al año de la elección. Les digo que eso pasó exactamente este enero. Solicitud de registro de la documentación que acredite los requisitos aquellos que habíamos citado anteriormente y en los que en su caso determine el Consejo General del INE. Particularmente el INE lo que hace es, desde luego, como siempre, es generar un instructivo o instructivos déjenme, para poder verificar el cumplimiento de los requisitos. Permítanme. Entonces, aquí están en la página del INE, aquí está este instructivo para la obtención del registro, que ahora veremos. Fundamentalmente de lo que se trata es de la verificación hoy en día prácticamente eh, unificada de las afiliaciones por vía de una aplicación móvil, que ya pasó desde el año de 2018, en donde el apoyo ciudadano, por ejemplo, los candidatos independientes, de la formación de partidos políticos, de la formación de agrupaciones políticas nacionales, se hace a través de una aplicación y de un procedimiento tecnológico muy importante para evitar todos estos problemas eh, pues digamos, de falsedad en las solicitudes. Ha pasado en toda la historia a partir de que se requiere apoyo ciudadano verificable para la constitución de todo este tipo de figuras, candidatos independientes, agrupaciones políticas, partidos políticos, para apoyos para procesos de democracia participativa como la consulta popular, la revocación de mandato. Sabemos ahora que acaban de justamente de multar a una agrupación política nacional que apoya, desde luego, identifica con el partido Morena y con los postulados de la cuarta transformación, en donde presentó 150,000 registros o solicitudes de apoyo de personas que habían fallecido, ¿no? Entonces, y eso generó incluso un debate hacia el interior del Tribunal Electoral, porque recuerden que una forma de llevarlo era en físico, ¿no? Que así pasó con el Bronco en su momento en Nuevo León, con varios candidatos, aspirantes a candidatos independientes, con varios partidos políticos y con varias solicitudes de apoyo para estas cuestiones, particularmente en los procesos de participación, de democracia participativa, de la consulta popular y la revocación de mandato. Es muy interesante ver cómo todo se presentó a través de papeletas, de solicitudes impresas o físicas, donde el tribunal terminó diciendo que sí, que bueno, que era válido al final del camino porque pues la Constitución no establecía ninguna obligatoriedad de que de la toma de registro del apoyo fuera en determinada tecnología, ¿no? Entonces, desde luego que lo que se tomara a través de la aplicación del instituto era válido, pero también era válido presentar los registros de manera física, lo que genera desde luego pues un trabajo logístico muy importante para el instituto, y pareciera ser que hoy en día ya se está no tan solo consolidando estos recursos tecnológicos y unificando y uniformando la recopilación de los mismos, sino que el propio tribunal también se ha ido pronunciando, ha ido modificando ese criterio a raíz de los casos de falsificación lamentable que se han generado respecto de estos temas de las falsedad de los apoyos ciudadanos, ¿no? Entonces, para eh, aquí, como ven en esta página del INE, está el instructivo para la obtención de registro como agrupaciones políticas nacionales. Aquí estaban los requisitos que les había yo dado en la ley. La ley es muy escueta para efectos de agrupaciones políticas, tiene 2 artículos, y se establecen básicamente los requisitos que están en lo que habíamos platicado, el mínimo de 5,000 asociados,
órgano directivo de carácter nacional, delegaciones en cuando menos 7 entidades federativas y documentos básicos al mismo tema que los partidos políticos. Esto es un programa de acción, una declaración de principios y unos estatutos para generar, pues desde luego, las reglas de su vida interna. Y eso sí, ahora veremos el tema de las obligaciones, ya no tienen financiamiento público, pero tienen que presentar un informe anual sobre las actividades que realizaron y particularmente sobre el origen y destino de los recursos que recibieron. Pero aquí es algo muy interesante. Actualmente, fíjense, existe un total de 68 agrupaciones políticos registradas. Y vamos a ir viendo, miren, algunos nombres para que vean. A Favor de México, aquí están, desde luego, es el registro del Instituto Nacional Electoral. Agrupación Política Campesina, Agrupación Nacional Emiliano Zapata, ¿no? Agrupación Política Migrante, Alianza Popular del Campo y la Ciudad, Arquitectos Unidos por México, Asociación para el Progreso y la Democracia en México, Autonomía Campesina, Indígena y Popular, Avanzada Liberal Democrática, Cambio Democrático Nacional, Cadena, Centro Político Mexicano, Conciencia Ciudadana, Confederación Nacional de Ciudadanos, Consejo Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, Consejo Nacional de Organizaciones, sabrá Dios qué organizaciones, Defensa Ciudadana, Deporte y Sociedad en Movimiento, Dignidad Nacional, Esperanza Ciudadana, Fuerza del Comercio, Fundación Alternativa, Generación Ciudadana, Ciudadanos en Transformación. ¿A qué les suena, compañeros? Me interesa mucho oírlos porque verdaderamente, o sea, uno cree de repente y cuando se acerca uno al tema, por ejemplo, en mi caso, pues que llevo un tiempo en este sentido, ¿no? Me acerco al tema y de repente cuando veo esta realidad, o sea, nacional, y van a ver, y ha habido un montón que han desaparecido, pero tienen vida estas agrupaciones, tienen vida auténtica, no sabemos exactamente, y no hay estudios desafortunadamente desde el punto de vista político, antropológico, sociológico, de cuál ha sido auténticamente el resultado específico de su participación en el ámbito político, pero están ahí cumpliendo una función convenenciera, personal, no lo sé. Juan González, qué nos quieres comentar, por favor? Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Mi percepción del reciente registro de agrupaciones políticas nacionales sí, que otorgó el Instituto Nacional Electoral, mi percepción es que varias de estas agrupaciones están jugando a presionar dentro del partido Morena para el tema de las candidaturas, ¿no? Morena sí tiene una situación compleja, difícil, por el tema de la administración de los conflictos internos, ¿no? Y dentro de esa situación de conflictividad, ¿no? Ya está muy cantado de decir, bueno, no me incluyes, no me consideras en tal estado, en tal distrito, en tal candidatura para diputado federal, diputado local, para presidente municipal, para regidores, ¿no? No me incluyes, dirección política de Morena, no hay problema, nosotros jugamos por separado y la podemos jugar vía candidatura independiente, la podemos jugar vía con otro partido, ¿no? Pero sí, después del 2024, adiós. Y vemos la posibilidad de crear un partido político local o un partido político nacional, dependiendo de la fuerza política que tengan. Pero creo que el juego principal actual de las agrupaciones políticas locales tiene que ver con el conflicto interno de los partidos políticos, particularmente en el tema de las candidaturas, ¿no? Son miles de candidaturas, o sea, estamos hablando senadores, diputados federales, diputados locales, gobernadores,
ayuntamientos, presidentes municipales, regidores, síndicos, ya hay síndicos de representación proporcional, incluso a nivel ya mucho más pequeño, agencias municipales, ¿no? Sindicaturas. Entonces es muy, muy grande el pastel. Entonces creo que las agrupaciones que siga la democracia, por ejemplo, ¿no? Que está jugando un papel muy fuerte, pues está viendo el asunto de sus candidatos, ¿no? Entonces creo que ese es el juego principal. Y no solamente en el caso de Morena, creo que también está el caso de algunas agrupaciones cercanas a esta alianza que se ha generando de PRI, PAN, PRD. También hay algunas, ¿no? El grupo Galileos, por ejemplo, ¿no? Que de alguna forma también están jugando a eso, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Juan. Desde luego, sí, es desde luego, totalmente coincido contigo, desde luego, en esta posibilidad de participación, que ya no tienen financiamiento, eso es por un lado, ¿no? Pero en esta posibilidad de participación, en efecto, muchas de ellas se forman al amparo o bajo la cobija de algún partido político. Hoy en día, particularmente, muchas de ellas identificadas en el casco de Morena, y en efecto, pues pues la política al final del camino es unión de voluntades, ¿no? O sea, mientras más líderes, mientras más votos, aquí sí en la política más es mejor. Y entonces todo este tipo de gentes que no encuentra una representatividad dentro del partido, no encuentra una corriente en la cual mediante puede influir, ¿no? Llegan y, perdón, se presentan ante los partidos políticos como una fuerza social, pues de 5, 10 mil, 7 mil, asociar con tal y cual presencia, y perdón que se los diga, pero para los partidos políticos todo lo que sea sumar es bueno. Si imagínense sumar de momento tres asociaciones, 15,000 votos en alguna región, pues pueden ser muchísimos, muchísimos votos. Entonces, desde luego que mediante la obtención de candidaturas, mediante esa participación, fíjense cómo es un espacio alternativo al de los partidos políticos. Ojo, eso no quiere decir que influyan necesariamente, o que tengan el peso suficiente, o que tengan cabida en algún lugar, pero sí es una forma particular de poder ejercer, pues, una presión en algún sentido, una posible participación. De ahí que, perdón que se los diga, pero que sin financiamiento público sigan existiendo todas estas y sigan habiendo solicitudes de existencia de estas agrupaciones. Yo, y perdón que lo diga, yo claro, con mi vis no política, ¿no? O sea, me encanta la política, pero yo no soy político, digamos, yo no, para mí la política es ganar, ¿no? O sea, la política, digo, desde luego, tener la posibilidad de ganar. Entonces yo digo, una agrupación política, pues ¿a qué le tiras? No sirve de nada, cuesta logística, cuesta esfuerzos, cuesta desgaste político, pero claro, son inversiones políticas que pueden rendir muchísimos frutos, o por lo menos frutos muy determinados para determinados liderazgos que vean o que cuyos agremiados vean la posibilidad de encontrar cierta representatividad, aunque al final, ya sabemos, no se logre necesariamente del todo, o sí, eso, digamos, solamente lo podrá determinar pues la realidad y la estrategia de rendición de cuentas que se tengan entre ellos. Pero la verdad es que sí, insisto, llama mucho la atención, ¿no? Esta de que siga la democracia, que además es la lideresa, era una diputada, ¿cómo se llama? Era Causa Común por México, por ejemplo, le suena por ese tema de Causa Común por México. Era una diputada que ha tenido una movilización social muy importante en este tipo de recopilaciones de apoyo ciudadano para procedimientos de participación democrática, como la consulta popular, revocación de mandato. Prácticamente ya se hizo cargo de ello. Y entonces, perdón que se los diga, pero ahí aplica también en política la lógica de que más vale ser boca de ratón que cola de león, ¿no? Entonces, digamos, teniendo su propia agrupación política nacional, se dan estructuras de poder que no pueden ser alcanzadas vía los partidos políticos, porque como lo hemos platicado en alguna otra sesión, obviamente las estructuras de los partidos políticos están formadas por élites cerradas que no admiten auténticamente penetración de representación ciudadana común y corriente, digámoslo así, ¿no?
Entonces, estas son, les digo, más o menos todas las identificaciones, está en la página del INE, es muy sencillo identificarlas, pero les vuelvo a decir, hay identificaciones sobre ciertas, ¿cómo se llama? Agrupaciones que desde el solo nombre, podemos ver que de alguna manera la idea de Reyes Heroles, adoptada por López Portillo de la Lope, era correcta. Si bien es cierto, no se va a tener quizá ahí una agrupación política que se llame Agrupación Política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Sigue siendo un movimiento guerrillero ya totalmente sofocado, pero digamos con cierto reconocimiento incluso por parte del Estado, pero desde otra vía, ¿no? Pero sí vemos muchas agrupaciones obreras, campesinas, del campo, etcétera, etcétera, ¿no? Agrupaciones de alguna manera marginales que solamente encuentran en este tipo de agrupaciones un auténtico espacio de representación. Entonces, claro que yo creo que con un peso específico, no determinante desde luego, pero claro que todas estas agrupaciones son buenas opciones para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos político-electorales de una manera alterna a los partidos políticos. Insisto, no igual, no distinta, pero me parece que la forma intermedia esta de agrupaciones políticas es una forma satisfactoria de poder encontrar y sobre todo bien utilizada. Y bien utilizada es, como decía Juan en su participación, en auténticamente poder lograr espacios de representación en los partidos políticos con las que ellas determinen, ya no digamos ni siquiera con las que se sienten identificados, ¿no? Porque ya quedamos en la política y el amor, todo se vale, ¿no? Entonces, si lo que quieren es tener un espacio de representación en el Congreso, en el Ayuntamiento, donde quieran, en la Cámara local, en la Cámara federal, pues ahí estarán algunas voces. Algunos de los diputados de Morena, particularmente una diputada trans, Alma Luébano, que ha sido muy identificada porque es una de las pocas representantes federales como pertenece a esta comunidad y es transgénero, no viene de una agrupación política nacional, pero sí de una organización no gubernamental que tiene que ver con el tema de la comunidad, de la protección de los derechos de la LGBTQIB+, y hace poco declaró que su intención era, si no encontraba, como no lo ha encontrado, dice ella, el espacio de representación o el espacio de reconocimiento y respeto de sus derechos como integrante de esta comunidad, ella va a promover o la formación de un partido político o de una agrupación política nacional. Puede ser el espacio, creo yo, indicado, porque, insisto, los movimientos, si bien es cierto, tienen pocos derechos como tales, tienen más bien obligaciones, ya lo veremos ahorita, pero dependiendo la incidencia, el tipo de agrupación, o sea, el tipo de ideología, el tipo de movimiento que esté aglutinando, puede tener más o menos éxito, ¿no? Ahí vimos que alguna tiene también temas que ver con migrantes, algunos tienen que ver con temas de deportes, entonces todo puede influir, todo puede insistir, y les vuelvo a decir, en el procedimiento de este año, nada más no sé si ese dato lo tenemos aquí. Aquí están las agrupaciones que perdieron el registro. Son bastantes, vamos a ver. Aquí está. No, creo que esta no sale. Pero bueno, a ver, les voy a decir el número. Históricamente el registro lo han perdido 132 agrupaciones políticas, ¿sí? Por irregularidades formalmente encontradas en los dictámenes consolidados de ingresos y gastos de los partidos políticos. Entonces, les decía yo, y ahora paso a eso, sobre el tema de de los requisitos de una ventana. Aquí está. De las obligaciones de la presentación de informes de gastos. Estábamos en el procedimiento de registro, ¿no? Durante el mes de enero se presenta la solicitud con la documentación que acredite los requisitos conforme al formulario
que establece el INE y que es, insisto, particularmente la gran parte del formulario es la forma en la que se presentan las afiliaciones, que tienen que ser básicamente hoy en día con base en la plataforma. Hay unos requisitos, hay unos municipios de excepción en donde por la ausencia de tecnologías, de internet, etcétera, por el tema de la importancia de la marginación en la que viven esos municipios y comunidades, se establece la excepción para que en esos lugares las afiliaciones se puedan poner de manera o se puedan presentar de manera manual. Entonces, el Consejo General tiene 60 días naturales contados a partir de la presentación para resolver lo conducente. Cuando procede, expide el certificado respectivo y en caso de negativa expresa las causas que lo motivan y la notificará. Esas causas pueden ser, bueno, esa negativa de registro naturalmente puede ser impugnada por la organización a la que le negaron el registro mediante recurso de apelación o juicio ciudadano, dependiendo cómo sea que se proceda. Este acuerdo del INE por el que se expide el instructivo, insisto, el tema es particularmente las manifestaciones formales de afiliación, que se dice se puede, pero prácticamente se debe hacer uso de la aplicación móvil. Ya les vuelvo a decir que este 5/2019, este JDC, es el que establece el reconocimiento de la aplicación móvil como un medio, porque fue muy combatido, porque en un principio tuvo problemas en cuanto a su implementación, en cuanto a su desarrollo tecnológico, ha sido combatido y ha sido también dicho que se pueden recoger de manera alternativa en vía física estas cuestiones. Se ha reconocido de esa manera, pero hoy en día el tribunal ha transformado su criterio diciendo que es de manera excepcional. Por eso mismo hoy en día, insisto, en los instructivos encontrarán ustedes que existen áreas o municipios de excepción en donde se autoriza a que se hagan de manera manual. Los afiliados deben estar en el padrón electoral, tiene que haber un aviso de privacidad simplificado en la aplicación móvil porque se toman evidentemente datos personales. Y algo muy importante, compañeros, que está confirmado desde luego en la ley y en la jurisprudencia del tribunal, es que está prohibida la doble afiliación a partidos políticos o agrupaciones políticas o agrupaciones políticas y partidos políticos. Eso, naturalmente, para no desvirtuar el requisito de la afiliación mínima de gente, ¿no? No se puede estar afiliado a dos instituciones o órganos, asociaciones políticas, partido o agrupación, porque, insisto, eso está prohibido por la ley y desde luego confirmado por la jurisprudencia de la Sala Superior. Se ha combatido esa prohibición. Los documentos básicos, compañeros, pues se parecen mucho a los de los partidos políticos, una declaración de principios, un programa de acción y evidentemente los estatutos conforme a la Constitución y la normatividad aplicable. Hay varias, pues no es necesario, es una pregunta que normalmente se hace, oiga, y tiene que haber previamente un reconocimiento, o pueden las asociaciones civiles ya existentes transformarse o pedir su registro como agrupación política nacional. Sí, es perfectamente posible, no es incompatible. Tendrán dos vidas para efectos, tendrán la vida política a través del registro del Instituto Nacional Electoral como agrupación política nacional y tendrán su vida civil mediante los requisitos de la asociación civil. Lo que sí les puedo decir, por ejemplo, es que los estatutos para la agrupación política pueden servir los estatutos de la agrupación de la asociación civil que se pretenda transformar en partido político. Ya es cada vez menor, antes era lo común, hoy es prácticamente excepcional que una asociación civil se quiera transformar o se quiera también volver agrupación política nacional. Entonces, tienen el mismo régimen fiscal que los partidos políticos, a pesar de que no tengan financiamiento, y cuentan con la obligación, lo que les decía yo, es prácticamente su obligación más importante, un informe anual del ejercicio anterior sobre el origen y destino, de los recursos que reciban por cualquier modalidad. El informe de gastos debe de presentarse a más tardar entre los 90 días siguientes al último de diciembre del año del ejercicio a que se refiere, y uno de los supuestos a que se refiere la pérdida de registro de las agrupaciones políticas nacionales y es prácticamente causa suficiente para la pérdida del registro es o la no presentación de ese informe
o que existan inconsistencias graves, no subsanables o que no se subsanaron en la revisión del informe anual de ingresos y gastos de las asociaciones políticas nacionales. Fíjense cómo a final del camino existe de alguna manera esto que podría ser una cosa que no es incentiva, ¿no? Que puede desincentivar. Oye, no recibo dinero del Estado, pero le tengo que informar a ellos todos los recursos que tengo, etcétera, etcétera. Y una forma que han establecido realmente para efectos de la presentación de estos informes es presentar auténticamente estados de contabilidad, no en ceros, no pueden ser en ceros porque tienen que mantener 7 delegaciones, una sede nacional y tienen que acreditar actos en el año, ¿no? Ya quedamos que uno de los, bueno, no hemos quedado, más bien, no los hemos visto, pero uno de los motivos también de causa de pérdida del registro es no haber registrado actividad alguna en el año anterior al que se registre el informe de actividades de las agrupaciones políticas. Entonces, les vuelvo a decir, es muy importante para ellas es verificar ingresos mínimos, que además, les vuelvo a decir, ellas sí no tienen ninguna capacidad más bien tienen prohibiciones para participar, evidentemente, en compras de publicidad, en actos proselitistas, etcétera, etcétera, etcétera. Digámoslo así, no les convendría hacerlo porque tendrían que decir de dónde viene el dinero de este evento, por decir algo, una concentración en una charreada, se me ocurre. Pues eso cuesta dinero, ¿no? Y entonces tienen que identificar quién aportó para ese dinero, cuánto tiempo, hasta qué margen, cuánto se gastó, si así me explico. Entonces normalmente hacen informes muy sencillos, lo que realmente, insisto, son los gastos operativos de las agrupaciones políticas. Y además, insisto, es realmente lo que hacen es bajo la perspectiva de la participación política, digamos, informal, ¿no? O sea, los acercamientos que se tienen con los partidos políticos para lograr acuerdos de colaboración y de participación con ellos, pues no ameritan actividad alguna. Incluso, perdón que se los diga así, pero muchas de ellas funcionan como rémoras de los partidos políticos, se suben y participan en los eventos de los partidos políticos a las que están identificadas o, por decirlo de alguna manera, afiliadas, ¿no? Entonces, lo que les decía yo, este 29 puede haber un acuerdo de disolución de los miembros para cancelar la vida de la agrupación política nacional, haberse dado alguna de las causas de disolución conforme a sus documentos básicas, omitir rendir el informe sobre origen y aplicación de sus bienes, no acreditar alguna actividad dentro del año de calendario o incumplir las obligaciones de la ley. Es prácticamente toda la normatividad. El artículo 444 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece cuáles son las infracciones en las que pueden incurrir las agrupaciones políticas. Dice en términos genéricos el artículo, el incumplimiento de las obligaciones que le señala la Ley General de Partidos Políticos, que son los informes a los que hacíamos referencia, y el incumplimiento en lo conducente de cualquiera de las disposiciones contenidas en la ley, que les vuelvo a decir que son aplicables para todos los ciudadanos, para todos los actores políticos del país. Entonces, es auténticamente digamos, la vida, el tema de las agrupaciones políticas. No hay mayor, digamos, mayor tema que aportar, como les vuelvo a decir. Pueden tener vida interna como agrupación política nacional, sí la pueden tener. En los estatutos deberían prever la forma de establecimiento de designación de sus órganos dirigentes, de sus delegados, los derechos de los afiliados, los derechos y las obligaciones de los afiliados, las causas de expulsión de los mismos y los procedimientos para poderlo llevar a cabo prácticamente al mismo nivel que los partidos políticos, aunque hay una jurisprudencia, hay una tesis relevante de la Sala Superior del Tribunal
es que en materia de expulsión de los partidos políticos o en materia de cancelación de los derechos de los afiliados, no es necesario que exista un sistema de justicia, digamos, intergrupal, como sí lo puede o como sí debe de existir en el caso de los partidos políticos previstos en sus estatutos. Basta con que existan causas de expulsión, basta con que exista un procedimiento definido ahí en los estatutos. Sin embargo, la posibilidad o la exclusión o la violación a su derecho de afiliación a las agrupaciones políticas electorales puede ser impugnado mediante juicio de la ciudadanía ante la sala correspondiente del Tribunal Electoral a la que corresponda, particularmente como son agrupaciones políticas nacionales, naturalmente será ante la sala superior. Algo muy importante, compañeras y compañeros, es que a nivel estatal, a nivel local, también existe el reconocimiento de las agrupaciones políticas locales y desde luego esa es también una vía muy similar a la que está establecida en la Ley General de Partidos Políticos. Es una ley general que aplica tanto a nivel federal como a nivel estatal. Entonces, digamos que las mismas reglas que les aplican a estas agrupaciones políticas nacionales son aplicables a las agrupaciones políticas estatales. Desde luego que no encontré algún registro nacional, pero si por estado se puede buscar agrupaciones políticas estatales y claro que todos los organismos públicos locales electorales, al igual que el Instituto Nacional Electoral, tienen un padrón y registro de agrupaciones políticas locales que desde luego dependiendo del estado, el grado de participación política y del tamaño del padrón, serán más o menos las agrupaciones políticas que buscan de la misma manera incidir en la participación política a través de la participación, de algún convenio de participación con algún partido político registrado. Recordemos que estas reglas que están previstas en leyes generales o nacionales les son aplicables, insisto, tanto al ámbito federal como al ámbito local. Y digamos, pues en términos generales, esto sería lo que tendría más o menos como primera acercamiento a la exposición de las agrupaciones políticas nacionales. Como les decía, es un tema, pues no de menor importancia, insisto, pero sí de régimen legal y jurisprudencial bastante acotado, porque, insisto, realmente no son una figura que genere mayores distorsiones o mayor actividad política. Todo se hace por la vía informal y al final del camino yo creo que algunas más con éxito que con otras, pero a pesar de todo, hoy en día yo creo que las que siguen existiendo es porque han encontrado algún rédito político para su participación, ¿no? Eso desde luego, esas consideraciones sí serán, deben ser motivo de algún estudio que, insisto, hasta el momento no hay de manera muy detallada. Hay un estudio, se los puedo recomendar, pero es más bien prospectivo, que es de Fernando, no, es de un catedrático de aquí de la Escuela de Política de la Universidad de Guadalajara, se llama Las agrupaciones políticas nacionales y el registro condicionado a los partidos políticos en México, de Javier Hurtado y Alberto Arellano, que pues narra un poco la historia y un poco cuál ha sido la imbricación justamente de estas dos figuras, pero realmente es más bien en perspectiva de cómo podría ser una mejor reglamentación respecto de las agrupaciones políticas. Me parece un artículo interesante, pero realmente lo único que concluye es que como organizaciones políticas para efectos de tener una mayor incidencia en la participación política del Estado o en su vida misma, él considera que se les debe de seguir otorgando prerrogativas públicas como presupuesto para que, pues, como entes reconocidos por el Estado, para que sus obligaciones cobren sentido y deberían de recibir, dicen ellas, al igual que los partidos políticos, un límite máximo de aportaciones de sus militantes, pues, insisto, para efectos de poder facilitar y asegurar su permanencia. Él sostiene, al igual que lo que hemos platicado aquí, que su participación, que su existencia es una figura virtuosa en el sistema político mexicano, aunque en las sombras, ¿no? Como lo hemos platicado, aunque desconocidas para muchos, y les vuelvo a decir, quizá por ese pequeño retroceso que a partir
de 2007 han tenido en cuanto a no tener el incentivo de tener un presupuesto asignado por parte del Estado, como lo tuvieron por casi 10 años, 11 años de vigencia que estuvo ese presupuesto. Entonces, si alguien quiere hacer alguna participación, compañeras, compañeros, algún comentario, alguna idea de lo que se ha expuesto o propia, realmente hoy sí acabamos un poco antes, pero insisto, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, aclaración, comentario. Si no hay ánimos de la participación, les agradezco mucho, como siempre, su participación, compañeras, compañeros. Espero que haya sido de su interés el módulo de hoy y, pues, como siempre, con el deseo de encontrarlos más en algún módulo seguramente más adelante. Ya conozco a este grupo, ya he tenido la oportunidad de darles algunas charlas. Y bueno, como siempre, lo hago con todo gusto y con toda la responsabilidad que la escuela me asigna. Les deseo un excelente día. Gracias, Gidel, por el apoyo técnico. Y pues pronto nos veremos, compañeras, compañeros. Gracias, Juan, por tu participación y a todos los más que estuvieron presentes. Muchas gracias. Excelente día. Buen día.